de virtud, sino que están allí porque unas personas que nos suponemos libres en una democracia, aún en formación, porque tenemos formas de violencia que nos permiten pensar es que estamos en una democracia que se está formando y que está en camino de fortalecimiento, también tiene que corresponsabilizarse de lo que pasa, tiene que elevar sus niveles de conciencia, tiene que saber cómo es que nos vamos a comportar frente a una de las decisiones más si no la más importante, una hacer la familia, porque con esa nos vamos a encontrar toda la vida, pero la otra es a quienes decidimos y sobre quiénes escogemos y sobre qué nombres escogemos nosotros para que gobiernen ese ámbito donde inevitablemente nos desarrollamos todos y que no podemos luego venir y decir, no, pero es que no hizo, no espero que no, es que no hace o es que se comportó mal. ¿Será que eso sobreviene siempre? No, yo creo que tenemos que hacer el trabajo de manera antecedente, de manera anticipada y ser corresponsables con lo que nos está sucediendo, porque insisto, nada de esto es por generación espontánea. Recuerdo al profesor von Ranke que decía, la patria no la sacas de la cabeza. Todo se produce es porque el espíritu activo de un pueblo desea las cosas que le pasen. Y desafortunadamente, esa es nuestra suerte, como decía Jeremías también en las Sagradas Escrituras. La suerte de la ciudad es la suerte de cada uno de nosotros. Y quienes tienen ese poder omnímodo, que es delegado de nosotros, no están allí, insistimos, por un acto de generación espontánea o por una vara de virtud, sino por una decisión de todos los ciudadanos. Doctora Laura Wills. No, simplemente para complementar lo que están diciendo, el 70% de los congresistas que están elegidos actualmente está como candidato también, es decir, es un número alto de congresistas que aspiran a la reelección. Sin embargo, una cosa que hay que decir es que históricamente los niveles de candidatos que se presentan como congresistas más o menos es alrededor de esa cifra y los que logran ser exitosos es más o menos el 35-40%, es decir, sí hay una gran capacidad del Congreso para recibir gente nueva, nueva hay que evaluarlo muy bien porque probablemente muchos de los que llegan también están heredando votos de sus familiares, están heredando votos de otras estructuras que heredan en el momento de ser candidatos, pero yo creo que hay un espacio para la renovación importante y yo creo que es deber ciudadano de todos nosotros de informarnos adecuadamente sobre quiénes son esos candidatos que están presentándose en este momento a la candidatura. Tenemos todavía 2 semanas para pensar bien en la decisión de voto que vamos a tener. Hay información valiosa en diferentes medios de comunicación, La Silla Vacía es un ejemplo de ello, Congreso Visible es otro ejemplo que complementa lo que La Silla Vacía hace, y hay otros medios que están haciendo la tarea de informar a la ciudadanía sobre quiénes son los candidatos. Entonces creo que tenemos el deber de saber quiénes son esos candidatos, informarnos bien y votar por candidatos que sin lugar a dudas también los hay muy buenos. Podríamos decir entonces que es un trabajo mutuo el hecho de que las personas tienen también la responsabilidad de informarse, pero cuando ven tanta propaganda política en las calles, cuando ven algunos candidatos que de repente fueron de un partido y se pasaron a otro partido de repente, que de pronto cambian la ideología, comienzan a confundirse y es importante que en estos medios se revele y se dé a conocer la información de cada uno de ellos. ¿Qué crees tú como periodista, como medio, Laura, desde La Silla Vacía, que es lo que menos mira la gente cuando está con el tarjetón al frente y tiene que elegir? Bueno, yo antes quería agregar una cosa a lo que han dicho Laura y la doctora, y es una cosa preocupante frente al reto de elegir bien, y es la pobreza programática de muchas de las campañas. Estamos a puertas de cerrar campañas, ya hay campañas que están cerrándose, creo que ayer se cerraron unas acá en Cartagena, y me dicen que en Cartagena no se han hecho debates. No se han hecho debates con los candidatos para conocerles sus propuestas, para que conozcamos algo más de lo que ellos tienen, más allá de sus antecedentes. Entonces es preocupante. Con respecto a lo que mira una persona cuando está frente al tarjetón, es difícil decirlo. Lamentablemente, una alta parte de la población todavía, y sobre todo en nuestras regiones, no mira más allá de la plata. Me explico. Yo estuve, por ejemplo, en Magangué, Bolívar, hace poco, y allá me decía un colega periodista, acá es impensable que un candidato se pare en plaza pública a decir sus propuestas. Luego, en Magangué es apenas lógico pensar que nadie se va a parar frente al tarjetón pensando en las propuestas de ese candidato.
Y cuando dices que se paran frente, pensando en la plata, ¿estamos hablando de la compra de votos? Estamos hablando de la compra de votos, de ríos de dinero. Hay unas denuncias, digamos, incluso probadas de personajes. Nosotros mismos hemos sacado varias historias, por mencionarles un cacique que no es de Bolívar, pero es de Sucre, se llama Yair Acuña, que reparte botellas de whisky y reparte 50.000 pesos a las personas en los pueblos. Están corriendo ríos de plata en varios y lamentablemente en regiones de la costa, y muchas veces eso es determinante. Ha habido gritos de independencia, entre comillas, en algunas regiones, como por ejemplo cuando en Santa Marta denunciaban que estaban comprando votos, pero los electores decidieron escoger al candidato que no lo estaba haciendo. Eso me parece que son cosas positivas que nos llenan de esperanza frente a este panorama a veces triste, pero lamentablemente las denuncias de la compra de votos siguen altísimas en nuestras regiones. Doctor Pablo Abitbol, y esta pregunta es para todos si quieren anotar algo. Particularmente en Bolívar, ¿qué es lo que más se ve? ¿Qué venden? Y si la gente nos está mirando, ¿qué es lo que no tienen que recibir? Porque un congreso a futuro debe ser un congreso para que las familias se desarrollen, no para que el día de hoy me tome una botella de whisky, creería yo. No, esa es la gran tragedia de nuestras regiones colombianas. Amaranto mencionaba, es un orden social que se ha enquistado. Mónica decía, tienen una claridad de que tienen unos votos asegurados. La gran tragedia es que se aprovechan de la gente que está en la pobreza para comprarles un voto por 20.000 pesos, por una bolsa de cemento, por unas tejas de zinc, por una botella de whisky, y lo que no nos damos nosotros cuenta es que vamos a seguir en la pobreza mientras miremos esa ganancia de corto plazo y no miremos la ganancia de largo plazo de tener una democracia que funcione en términos de el interés público, el interés de todos. Entonces, la gran tragedia de nuestras regiones, ese orden social que se ha enquistado, es hacerle creer a las personas que con un bulto de cemento, con una botella de whisky, con 20, 50.000 pesos, nos pueden contraprestar el voto que estamos dando, cuando en realidad lo que nos están robando es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Eso es una gran tragedia y hay que reflexionar mucho en torno a eso. Tengo poco tiempo, pero 30 segundos y 30 segundos para que den sus anotaciones. Yo quería agregar a eso que dijo Pablo, que además es terrible ver cómo, digamos, cuesta tanto, el costo tan alto. Quería preguntarle a Laura por eso, el costo tan alto de una campaña. Mientras a un senador le cueste 5.000 millones de pesos llegar al Senado, hacerse reelegir, pues esto es un caldo de cultivo para que siga ocurriendo la compra de votos. Tendríamos que pensar en el país en una reforma de manera que la financiación de las campañas corra por cuenta, no sé si del Estado o digamos, se haga de una manera diferente, porque es que mientras eso pasa, pues va a ser impensable que ellos no lleguen a invertir esa plata en sus votos y que cuando lleguen a sus puestos, pues no lleguen a querer tener, digamos, otra vez esa ganancia, recuperar lo que invirtieron. Doctora Amaranto Dávila. Yo creo que esto nos lleva a un punto de debate, y es que no hemos construido una cultura política en nuestra sociedad y en este país, y que ha fracasado desde la Constitución del 91 y la Ley 115 de Educación, que tiene la obligatoriedad de crear un ciudadano, de educar un ciudadano para la convivencia y la democracia a partir de los PEI, de los consejos de gobierno escolar, de la elección de personeros estudiantiles, que en una reunión de padres de familia de mi hijo mayor decíamos que era la elección del chupetín, porque ya los papás le daban al niño un chupetín para que convenciera no sobre un programa y papel del personero, sino sobre cómo votar por el amiguito. Entonces, mientras el país no diseña una política pública, y aquí es donde la educación cobra un papel relevante y definitivo, el sistema educativo nuestro, la educación como elemento que a partir de los hábitos del ser humano y que en el capital escolar que habla Bourdieu se construye un ciudadano. A partir de allí, si no reformamos allí, crear un ciudadano, uno mira los manuales de convivencia de los colegios nuestros y son simplemente una réplica de los manuales de urbanidad de Manuel Carreño. Pero no te hablan de un ciudadano incluyente, autónomo, crítico y cómo construir a partir del disenso y del respeto por la diferencia. Entonces ahí está el reto.
tengo que irme a la pausa, pero cuando regresemos hablamos de eso y también tocamos el tema más importante y es la renovación que tenga este Congreso. Tendrá que vivir lo que nunca antes ha vivido Colombia, probablemente en los últimos años, porque estamos todos de acuerdo que se quiere llegar a un acuerdo de paz. Varias cosas se juegan: el marco legal para la paz, la reforma a la justicia, el trámite final de la reforma de salud, y el Congreso también tendrá que aprobar una convocatoria a un referendo. ¿Cómo funciona todo eso? Lo hablamos al regresar. Hablemos lo nuestro. Aquí está la mano bipolar, a veces queriendo manejar tranquilamente en automático y a veces queriendo manejar audazmente en manual. Pero aquí está PowerShift con Select Shift, la transmisión que te permite disfrutar de la comodidad de una caja automática y el manejo deportivo de una manual. Nuevo Fiesta con 24 innovaciones. Tus 24 horas serán lo que tú quieras que sean. ¿Sabías que un estornudo viaja tan rápido como un auto? ¿Que tu corazón bombea más de 6.000 litros de sangre al día? Nuestro cuerpo es alucinante. Descúbrelo con el increíble cuerpo humano que te trae tu periódico Cubo. Conoce todos los procesos vitales, los órganos y mucho más. Primera entrega, carpeta y lámina 1. Búscalo a partir del martes 21 de enero con Cubo. En los 36 meses Renault está todo incluido, hasta el perrito que saca la cabeza por la ventana cuando sales de paseo. Lleva tu Renault 0 kilómetros con los 36 meses Renault todo incluido, que vienen con 36 meses de garantía, de mantenimiento gratis y de financiación. La vida se va en un abrir y cerrar de ojos. La llenas de alegrías, amigos, una familia. Y descubres que esos instantes te han hecho lo que eres. Pero delante están tus sueños y la emoción de saber que hay más allá. Porque la frase, la vida es muy corta, es cierta. Pero también es verdad que nunca es tarde. La diferencia entre ver pasar la vida y cruzar por ella es vivirla en un Toyota. Toyota, queda mucho por delante. Lucía tiene 19 años y acaba de perder a su hijo. Lucía no asistió a sus controles prenatales y por eso no se le detectó una infección vaginal que llevó a la muerte a su bebé. Ahora, desde la habitación del hospital de su pueblo, llora desconsolada. Consulte ante cualquier síntoma. Mamita, tu hijo depende de ti. Una campaña de Coosalud EPSS. Ahora Computer Working es CompuWorking. ¿Cómo? CompuWorking. Sí, en nuestro 17º aniversario celebramos con Cartagena inaugurando el único, el primer almacén mayorista de tecnología de la costa. CompuWorking. Ya no tienes que comprar en Bogotá, Medellín, Barranquilla o Miami. Aquí mismito en Cartagena, cerca, más cerca de usted y con amplio parqueadero. Avenida Pedro de Heredia, sector La Castellana. CompuWorking, el distribuidor mayorista de tecnología de la costa. Trabajamos por tu futuro. El futuro no se espera, se construye. Haz parte del futuro de nuestra región. Matricúlate en el Centro de Capacitación Laboral Confamiliar y recibe un curso gratis para mejorar tus competencias. Carreras técnicas, auxiliar contable financiero, auxiliar de enfermería, mecánica de motores Tixel, análisis y desarrollo de sistemas de información. Secretariado Ejecutivo en Sistemas. Inscripciones sin costo. Informes 662-0455. Confamiliar. Lo entregamos todo por tu felicidad. Vigilado Supersubsidio. Hablemos lo nuestro. Estamos desde la Universidad Tecnológica de Bolívar, hablando lo nuestro, presentado por la Comisión de Debates Políticos de Bolívar, los retos que enfrenta el Congreso para el año 2014, con un panel que ha hablado de todo un poco. Quisiera que habláramos de la paz, de esa paz tan anhelada que tenemos y que tenemos la oportunidad y que queremos obtener para Colombia y cómo este Congreso está enfrentando retos claves. Doctora Laura Wills, ¿qué opina al respecto y cuáles serían los puntos fundamentales que desde el Congreso Visible usted quisiera resaltar? Bueno, yo creo que el Congreso actual ha sido un Congreso que, a pesar de todas las críticas que podamos hacerle por las destituciones que ha habido de muchos congresistas, es un Congreso que ha aprobado legislación que es fundamental para la reconciliación del país. Es un Congreso que le está jugando al tema de la paz. Se han aprobado, nuevamente vuelvo y lo repito, ya lo habíamos mencionado en la primera parte de la discusión,
leyes tan importantes como la ley de víctimas, la ley de restitución de tierras, el marco jurídico para la paz, que sin duda son fundamentales, que han tenido problemas en su implementación porque requieren de cambios estructurales importantes, pero que van a seguir adelante y que el próximo Congreso va a tener el gran reto de ponerlas a funcionar adecuadamente, va a tener el gran reto de probablemente aprobar otra legislación que también va a ser complementaria a estas y legislación que va a tener que ver con los acuerdos que se firmen en La Habana cuando salgan del acuerdo de paz que se llegue con las FARC. Va a haber leyes que se van a tener que discutir que tendrán que ver con reformas importantes, la reforma a la justicia, la reforma a la educación, la reforma al sistema de salud que se está discutiendo actualmente. En fin, una cantidad de cambios estructurales que se van a tener que hacer para poder adaptarnos a esa nueva etapa que vendrá, ojalá, en el posconflicto. Doctora Mónica Fadul, decía usted fuera de cámara que hasta usted quisiera ser congresista en este caso. Sí, definitivamente. Yo tengo los años largos, los años suficientes para saber y para comentar que nací y he crecido en una Colombia en conflicto y que tengo el deseo de no morirme en una Colombia en conflicto. Pero no solo una Colombia en conflicto por ausencia de la violencia generalizada o no en determinados sectores del territorio, sino en una sociedad donde la paz sea un verdadero catalizador del desarrollo y del progreso. Y en eso nosotros tenemos también que pensar y repensar en que como sociedad tenemos que estar grandes y el Congreso va a tener que estar muy grande y el sector privado va a tener que estar muy grande. Grandes los ciudadanos que tendremos que escoger y darle una señal clara a nuestros elegidos de que la paz es nuestro deseo y nuestra, digamos, vocación. Hemos estado por años deseándola desde el sector productivo, siempre hemos tenido como eslogan que la paz es el gran catalizador del desarrollo. Bueno, entonces también ahora el sector privado tiene también que ser explícito en ese ámbito para que también la sociedad así lo comprenda como un tema básico y digamos, prístino frente al resto de temas que tiene que hacer. Pero también tiene que estar el Congreso, un Congreso con altos niveles de interlocución, porque lo que se viene no va a ser fácil, lo que se viene va a demandar unos grandes, digamos, consensos de la forma como vamos a terminar, digamos, de hacer las cosas frente a la consecución de estos acuerdos y lo vamos a tener que hacer con la nobleza que impone un punto final para, ojalá, y de verdad de perdón y reconciliación para el país, porque el desarrollo de Colombia y la riqueza de Colombia, aún con las dificultades, es lo que puede ser, como nos lo muestran las cifras, pero también hay unos vacíos y unas carencias en materia social y en materia económica que está demostrado también punto a punto por los economistas, que todo lo que se deje de hacer en materia de inversión en la guerra es la oportunidad sin precedentes para ser una sociedad incluyente, una sociedad realmente que conozca el progreso, que no es otra cosa que todos tengamos oportunidades frente a los valores que son importantes para una sociedad. Doctora Amaranto Daniels, ¿quiere agregar? Sí, retomando lo que decía Laura sobre que indudablemente el Congreso que se acaba ahora en marzo, que es el libro nuevo, a pesar de todas las críticas que se le puedan hacer, aprobó leyes trascendentales para el país. Y mirando hacia un hipotético posconflicto, en una negociación que no ha estado exenta de críticas y que el país está polarizado, no podemos negarlo, entre quienes están a favor de esas negociaciones a feliz término y quienes se oponen radicalmente a eso, hay que mirarlo desde varios puntos de vista. Un primer punto de vista, y ha sido una posición académica de algunos colegas de la Universidad de Cartagena, los 5 puntos de La Habana que se están negociando, si bien transversalizan la dinámica del conflicto armado interno en Colombia, su dinámica territorial es muy distinta. Y es ahí la importancia de los parlamentarios. ¿Cómo entender que el tema de tierra de Montes de María, el despojo de más de 70.000 hectáreas, el fracaso de este gobierno de no haber puesto en práctica una ley
la zona de reserva campesina como una herramienta para resarcir a los campesinos, la ausencia de una política de desarrollo rural, es muy distinto en el sur de Bolívar, que el problema es de baldíos frente a la tenencia de tierra, y muy distinto en la Sierra Nevada de Santa Marta, o muy distinto en el sur del país, que es de frontera agrícola abierta. Entonces allí la importancia de que nuestros parlamentarios tengan claro cómo apostarle y defender o hacer ver el papel de nuestras regiones. En segundo lugar, si uno mira los avances de la agenda, hay 21 subpuntos en la negociación de La Habana, hay acuerdos en 9 parciales, es un avance sustancial, pero hay unas leyes que van a pasar por el Congreso. Una de ellas es el tema de la extinción de tierras, de un fondo, cómo llegar a ese proceso. El tema igualmente de cómo sostener en el punto de participación política a aquellos partidos políticos que surjan de la negociación que no alcancen el umbral mínimo. Entonces, esa es otra reforma que viene allí dura y que en el caso nuestro obliga a que los parlamentarios tengan claro hasta dónde pueden llegar. Y cuando Mónica hablaba del empresariado, hombre, este año se acaba la ley de los bonos de patrimonio que han financiado la seguridad de este país en los últimos 10 años. Ese es un hueco para las finanzas del país. Sin embargo, un país que en este momento gasta 5 o 7 puntos del PIB en la guerra, ¿cuánto nos vale el posconflicto? ¿Está dispuesto el empresariado bolivarense a asumir los costos que significa que Montes de María sea una oportunidad para el desarrollo y no una zona de reparación permanente de violencia? Son retos que nos esperan a todos. Son retos muy llamativos, pero yo siempre soy de las personas que he creído que no te puedes montar en el caballo sin antes ensillarlo. Entonces, doctor Pablo Abitbol, ¿qué pasa si las negociaciones fracasan? ¿Cuáles son los retos que enfrentaría el Congreso? Y si alguno de ustedes quiere anotar a eso, pues estoy abierta a la posibilidad. Pero en caso de que eso pase, ¿cuáles serían esos retos? Mira, una de las razones por las cuales la política es tan bonita y tan interesante como objeto de estudio, y siempre se lo digo a mis estudiantes, es el arte de lo posible. Todo puede pasar y siempre tenemos que estar preparados para cualquier contingencia. El tema de un fracaso en las negociaciones de paz en La Habana, lo que nos revela es la faceta profunda del asunto de la paz en Colombia. En La Habana, quienes están sentados en la mesa le pueden poner punto final a un conflicto que lleva décadas desangrando al país, o pueden fracasar en ese intento. Pero la paz es algo que construimos todos nosotros, todos los días, como ciudadanos, tratando bien al otro, respetando los derechos del otro, no maltratando a quienes se comportan o tienen ideas diferentes. Y el principal riesgo del fracaso de ese punto final que se pueda poner en La Habana y luego se desarrolle en el Congreso es que desde la ciudadanía no estemos empujando esa paz con nuestro comportamiento cotidiano, con nuestras aseveraciones, con nuestras interpretaciones sobre lo que pasa, estar cada uno enranchado en que yo veo la realidad desde esta orilla, yo veo la realidad desde esta orilla, no tenemos nada que ver uno con el otro, no tenemos espacio para la deliberación usted y yo. El principal riesgo de fracaso del proceso de paz en el cual está embarcado el país es que nosotros como ciudadanos no nos comprometamos profundamente a ser ciudadanos deliberantes por la paz. Doctora Paula Arcila, quería anotar. Laura Ardila. Ardila. Yo creo que si no se llega a firmar la paz, algo que por ahora parece improbable, digamos por todos los avances que ha habido, al próximo Congreso le va a tocar, digamos, siempre va a ser potestad del presidente el tema de la negociación o el tema de arreciar, digamos, las ofensivas militares, etcétera, pero al Congreso le va a tocar la tarea que ya tiene de
procurar que se cumplan las leyes que se han aprobado importantes que ha descrito aquí Laura, como la de víctimas, la de restitución de tierras, digamos, garantizar desde el Congreso y seguir legislando posiblemente a favor de las víctimas en el caso hipotético de que no se llegara a firmar la paz. Tal vez decir un pequeño comentario. La guerra es un mal muy costoso. La paz es el sumo bien y también es costoso. Así que como sociedad tendremos que hacer lo propio desde todos los sectores, incluyendo naturalmente el sector productivo. Si hemos puesto recursos que bien hubiera valido la pena invertirlos, por ejemplo, para la educación, cuando tú dices los billones que se gastan del PIB en la guerra, es que estamos hablando de 42 billones más o menos. Con 42 billones de pesos, toda la plata del mundo para la paz. Esa es, o sea, todo el dinero del mundo está allí para la paz. Colombia es un país, como decía un tío mío que en paz descanse, riquísimo. Se lo habían robado varias veces y no lo habían quebrado. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una oportunidad muy valiosa de darle por lo menos a los que vienen y a nosotros, ya que estamos a medio camino, una posibilidad diferente que la que tenemos actualmente. Yo agregaría que es que en el Congreso que viene nada más y nada menos que se van a aterrizar todos los acuerdos de La Habana, se van a hacer una realidad o no, y por eso insistiría en que es tan importante que las personas que lleguen allá no tengan ninguna relación con los victimarios, porque ellos van a legislar para aterrizar esos acuerdos de paz. Doctora Laura Wills, empiezo por usted. ¿Qué fortalezas deberían tener, según la óptica de Congreso Visible, los congresistas que entran a afrontar estos retos? Nosotros en Congreso Visible consideramos que hay que ver al congresista de una manera multidimensional, ¿no? No solamente es un congresista exitoso aquel que logra conseguir una alta votación que va a significar una buena representación en el Congreso como institución, sino también alguien que presenta leyes, proyectos de ley, de acto legislativo de buena calidad, con una discusión sustantiva y profunda sobre los temas que se discuten allí, pero también es alguien que es capaz de hacer control político a quienes es necesario hacerles control político para que hagan rendición de cuentas. Me estoy refiriendo a ministros del gabinete de gobierno, me estoy refiriendo a los mismos colegas de los congresistas que necesitan hacer discusiones profundas. Un buen congresista también es aquel que es capaz de rendir cuentas claras sobre su desempeño, que es capaz de poner la cara frente a lo que está haciendo dentro de la institución, alguien que es capaz de comportarse disciplinadamente con su colectividad o partido, que puede llegar a acuerdos con sus copartidarios, pero que también logra hacer discusiones profundas y sustantivas con otros congresistas dentro de la institución. 8 segundos cada uno para que me diga una fortaleza y cierre el programa. Amaranto, una fortaleza que crees que deben tener los congresistas. Yo creo que la fortaleza que le podemos exigir a los congresistas nuestros es que siempre, más allá de los intereses particulares, se piense un poco en los bienes colectivos. Pablo. Si alguien le pide su voto a cambio de plata o una dádiva, esa persona no es honesta, no merece estar en el Congreso. Laura. La independencia sin duda tiene que ser uno de los valores principales a la hora de escoger a los nuevos congresistas. Que revalore el servicio público como el más noble de todas las funciones en una sociedad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber anotado tantos temas importantes. Este es el primer Hablemos lo Nuestro de muchos otros que presentará la Comisión de Debates Electorales de Bolívar. Yo soy Sabina Cobo, este es el canal Cartagena de RCN Radio, abiertos a toda la discusión política y educándolos para que este año sea un año sin dudas sin precedentes. El jueves tendremos el debate a la Cámara que también presentará la Comisión de Debates de Bolívar. Buenas noches. El análisis crítico de las problemáticas que rodean a una sociedad debe ser parte del ejercicio de la vida democrática y nuestra participación una obligación y necesidad, con igualdad de criterios o diferencia de opiniones, pero siempre activos, dispuestos a actuar y a construir región. Al hacerlo, somos mejores ciudadanos, integrándonos en escenarios esenciales
para debatir las perspectivas de la región a través de un diálogo donde todos hablemos lo nuestro.